70 del Pleno de la Asamblea Nacional. Este es el tercer pedido de cambio en el orden del día. Recordemos que el primero lo presentó la asambleísta Encarnación Dúchil. Vamos a escuchar ahora al legislador Juan Lloret. Con todos y todas, colegas legisladores, el motivo de esta solicitud de cambio al orden del día quizás es lograr la unanimidad de este pleno con respecto a rescatar nuestra capacidad fiscalizadora conforme lo que establece el artículo 131 de la Constitución de la República. Ante hechos que son más que evidentes y peor aún cuando se trata del manejo de la economía del país, porque precisamente esa es una de las principales preocupaciones y las incertidumbres que mantiene aún el pueblo ecuatoriano vigente. Y el pueblo precisamente está pendiente y expectante de lo que significará en términos reales un baño de verdad. Un baño de verdad con respecto a las ejecutorias por parte del ministro Richard Martínez Alvarado, que ha llevado al país a este difícil momento que estamos viviendo en lo sanitario, en lo económico y en lo social. Conozco, señor presidente y colegas legisladores, que hay distintas iniciativas de fiscalización o solicitudes de juicio político desde distintos sectores, desde distintas fuerzas políticas que, cumpliendo con su obligación y mandato constitucional y legal, están planteando estos procesos de fiscalización hacia la misma cartera de Estado de Economía y Finanzas. Es así, señor presidente y colegas legisladores, que la asambleísta Jofre Poma ha iniciado este pedido de juicio político el 23 de julio del 2019. Es decir, han pasado más de 300 días, colegas legisladores. En mi caso lo planteamos el 18 de mayo, han pasado más de 10 días. Conozco también que hay una solicitud del asambleísta Jimmy Candel, que ha sido presentada el 20 de mayo. Y debo decirles, colegas legisladores, señor presidente, yo creo firmemente en la capacidad moralizadora de los procesos de fiscalización ante los evidentes retrocesos que vive el pueblo ecuatoriano. Y es necesario los procesos de fiscalización ante la vulneración, por ejemplo, de los derechos de la niñez y adolescencia, con respecto al recorte de presupuesto presentado en el juicio político también del asambleísta Jimmy Candel, y sé que está próximo a presentar también el juicio político del asambleísta Raúl Tello, o el manejo negligente de las asignaciones presupuestarias para los gobiernos autónomos descentralizados, que entiendo está próximo a presentar el Partido Social Cristiano, que desde ya incluso me sumo a esa iniciativa. O por qué no retomar el incumplimiento de las asignaciones previstas en la Ley Especial Amazónica y los recortes graves que afectan a ese importante sector de la patria, o los incumplimientos en las asignaciones hacia los diferentes núcleos de la cultura de las casas de la cultura del país, conforme lo que establece la Ley de Cultura y su reglamento, que está en el juicio político del asambleísta Jofre Poma. Me pregunto yo, colegas legisladores, ¿qué pasa con aquellas buenas intenciones de fiscalización, independientemente de dónde provengan? A mí me parece que se podrían sumar esas iniciativas y que se puedan canalizar a través del órgano pertinente. Pero ¿qué pasa si es que estas son bloqueadas para no ser colocadas en el orden del día del Consejo de Administración Legislativo? Yo creo que el país necesita precisamente un baño de verdad, porque es necesario contarle la realidad que está pasando el sector de la economía, más aún cuando el ministro de Economía y Finanzas el 15 de abril vino a esta Asamblea Nacional y planteó que se asumió el pago de 324 millones de dólares, decía el ministro de Economía y Finanzas, con respecto a los bonos 2020. Pero hoy resulta que cuando vamos a la página del Banco Central del Ecuador, el pago que ha sido desarrollado por parte del ministro de Economía y Finanzas superaría los 791 millones de dólares, incluyendo capital e intereses de otros pagos de deuda. Y adicionalmente hay 500 millones de dólares que han salido como colaterales para otras operaciones de crédito a Goldman Sachs y Credit Suisse. Nos mintieron a la Asamblea Nacional porque eso jamás se mencionó por parte del ministro de Economía y Finanzas. Y cuidado, colegas legisladores y señor presidente, con argucias como la llamada que recibí el día de hoy en la mañana por parte del Departamento de Técnica Legislativa de la Asamblea,
se pretenda desconocer una propia resolución del Consejo de Administración Legislativa del 15 de marzo, en el sentido de la validez de los apoyos recibidos a los juicios políticos a través del mecanismo de los correos electrónicos. Porque si es así, de ser el caso, los propios pedidos de cambio de orden del día o las propias iniciativas de leyes que han sido tramitadas por la Asamblea Nacional no tendrían validez o se podrían anular las actuaciones de la primera función del Estado. Yo espero, en verdad, que esa llamada haya sido solo un error y no se pretenda dilatar este proceso de tratamiento de juicio político al ministro de Economía y Finanzas. En amparo de lo establecido en la Constitución y en la Ley de la Función Legislativa, en función del artículo 129, señor presidente y colegas legisladores, les pido que podamos resolver sobre este cambio del orden del día, que tiene un solo artículo que voy a dar lectura a continuación. Artículo primero. El presidente de la Asamblea Nacional convocará al Consejo de Administración Legislativa dentro del término de 5 días contados a partir de la aprobación de la presente resolución para abocar conocimiento de todos los juicios políticos planteados contra el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez Alvarado. Ese es el pedido y el motivo de este cambio del orden del día, señor presidente y colegas legisladores. Muchas gracias. Allí el pedido del cambio del orden del día por parte del legislador Juan Cristóbal Lloreda, asambleísta por la provincia de la Suayámbara. Así es, el procedimiento que se cumplirá a continuación es similar al que ya vivimos hace apenas unos 10